aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando con ustedes desde un punto de vista bíblico un libro que se titula La Cena del Cordero, o sea, la Santa Misa, al que el autor le llama El cielo en la tierra. El autor y su esposa cuentan el largo viaje que los llevó de evangélicos calvinistas hasta la casa paterna de la Iglesia Católica. Nos cuentan que fue un camino erizado de dificultades, pero recorrido con gran docilidad y coherencia a la gracia de Dios, y cuyo motor era el amor a Jesucristo y a su palabra en la Sagrada Escritura. Y el punto de inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura. En este libro, el autor usa el libro del Apocalipsis como referencia y ofrece algunas claves litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo Testamento. El autor no pretende disolver los símbolos racionalizándolos, sino mostrar su verdadero sentido para que lleguen al corazón y a la vida de los creyentes. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Le hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue,
esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m. 7:30 p.m. todos los viernes. El segundo viernes de cada mes. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 10 de noviembre. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. En el segmento anterior estamos comentando Romanos capítulo 8 y decíamos de que ahí en Romanos capítulo 8 se lee que el apóstol Pablo dice: a los que de antemano conoció. Hermanos, el verbo conocer corresponde al yadá hebreo, el cual, predicado de Dios, denota un conocimiento amoroso, fuente de preferencia, sin otra razón de ser que el beneplácito de Dios, como lo hacen con el profeta. Leamos las Escrituras. Antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía, y antes que nacieras, te tenía consagrado yo, profeta de naciones te constituí. Se lo dice el Señor Yahvé al profeta Jeremías en su capítulo 1. Hermanos, en el designio salvífico de Dios hay ante todo un preconocimiento amoroso sobre aquellos a quienes quiere asemejar a su Hijo. Es el primero de los actos divinos. La partícula pre remite a la eternidad. Ese conocimiento de Dios, pues de ese preconocimiento, el apóstol San Pablo dice: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Y lo dice en su epístola a los Efesios, capítulo 1. También los predestinó a ser conformes con la imagen del Hijo. Hermanos, al preconocimiento amoroso de Dios sigue una predestinación. Esto es, una decisión gratuita acerca del elegido. Predestinación divina que, como el conocimiento amoroso, arranca desde la eternidad. Hermanos, el apóstol San Pablo nos habla de esa preelección de los elegidos a la vida bienaventurada cuando dice: eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y lo dice en su epístola a los Efesios, capítulo 1. Hermanos, la predestinación mira a ser conformes. El primer hombre fue creado a imagen de Dios, según lo anuncia Génesis capítulo 1. Pero Cristo es eternamente la verdad o la verdadera imagen perfecta de Dios. Por eso, Colosenses capítulo 1 dice: Él es imagen de Dios invisible, porque está celebrando el primado de Cristo en la primera creación y en la nueva creación, que es la redención, o sea, nuestra redención. Cristo ha restaurado en el creyente la imagen destruida por el pecado. Leamos las Escrituras. En efecto, así como
por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, todos seremos constituidos justos. Y lo dice el apóstol en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Y es así como el creyente está predestinado a producir la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. El complemento sugiere que no se trata de un simple parecido, sino de una cierta participación de todo lo que es Cristo. Por tanto, hermano que me escuchas, se trata de la transformación en Cristo, que es interior y progresiva, por medio de la obediencia y el sufrimiento a lo largo de toda la vida. Y eso es exactamente lo que el apóstol San Pablo dice. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, cada vez más gloriosos, así como es que Él actúa, el Señor, que es Espíritu, lo anuncia en 2 Corintios capítulo 3. O sea, no solo tendremos una participación en la transformación en Cristo, sino que también en la conformidad plena con el Hijo glorificado en la patria futura. Leamos las Escrituras. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Y lo anuncia en 1 Corintios, capítulo 15. Para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. La partícula ¿para qué? Marca una verdadera finalidad. Y esta es el honor de Cristo. Conviene que Cristo, en esta vida, como en la gloria futura, sea investido de los privilegios que corresponden al Hijo Mayor. Por eso, Dios quiere darles hermanos semejantes a Él. Leamos las Escrituras. Primogénito de toda la creación, lo dice y lo anuncia en Colosenses capítulo 1. Hermanos, Él es el primogénito de la creación, tanto por prioridad temporal como por excelencia y causalidad. Leamos las Escrituras. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. Y lo anuncia el apóstol en 1 Corintios capítulo 8. El primogénito de entre los muertos, nos dice Colosenses capítulo 1. Porque es el primero en resucitar para abrirnos las puertas de la vida eterna. Nuestra predestinación lleva, pues, un matiz marcadamente cristocéntrico. El amor eterno del Padre nos ha predestinado a ser con su Hijo, en su Hijo, por su Hijo, hijos suyos en el tiempo y en la eternidad. Eso es lo que quiere decir
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si partimos y compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, la palabra primogénito expresa al mismo tiempo la preeminencia única de Cristo y la relación que tiene con sus hermanos, a quienes hace participar de sus privilegios. En la expresión entre muchos hermanos se esconde el equivalente semita todos. Hermanos, Cristo es el primogénito de todos. Ese gran santo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, nos comenta que Cristo nos tiene como hermanos, tanto porque nos comunica la semejanza de su filiación, como se dice aquí, como porque tomó la semejanza de nuestra naturaleza. Leamos. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo, lo anuncia Hebreos, capítulo 2. A los que predestinó, a esos también los llamó. Hermanos, el tercer acto divino es el llamamiento o la vocación. El verbo llamar no indica simplemente llamar, sino llamar eficazmente a la fe. Leamos las Escrituras. Mas, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 1. Hermanos, al llamado eficaz de Dios, el hombre responde con la obediencia de la fe. Es todo un conjunto de gracias de Dios que, lejos de destruir la libertad, la pone en su ejercicio más dinámico y más humano. Llamamiento eficaz y conversión caminan a la par. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Nos dice el apóstol San Pablo. Al llamamiento de la fe sigue el don de la justificación, de la que tanto ha tratado la epístola, cuando dice que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que las cumplen. Esos serán justificados. Y lo dice en Romanos capítulo 2. Es el cuarto acto divino. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Hermanos, el último acto de Dios en su obra de salvar al creyente es la glorificación. Hermanos, estamos destinados a la gloria. Se trata de la gloria futura, objeto todavía de la esperanza del creyente. Pero el tiempo indefinido empleado por el apóstol Pablo es significativo. Él, en efecto, considera la glorificación decidida ya eternamente en Dios y está persuadido de que se realizará en el momento oportuno.
Vayamos a las Escrituras. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, y lo anuncia en Romanos capítulo 8. Hermanos, esta manifestación de la gloria va a alcanzar a todo el universo, porque este mundo material, creado para el hombre según lo anuncia Génesis capítulo 1, y maldecido por culpa de él en Génesis capítulo 3, participará de la revelación de los rescatados, o liberación de los rescatados. Leamos las Escrituras. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 21. De parte de Dios, el preconocimiento, la predestinación, el llamamiento y la justificación son una garantía segura de salvación definitiva. Hermanos, Dios nunca fallará a aquellos a quienes ha eternamente conocido con amor. Además, Cristo, que es el primogénito de los hermanos, ha sido ya glorificado, y su glorificación son las primicias de la glorificación de todos los que a Él pertenecen. Hermanos, Dios lo ha ordenado todo a la gloria que tiene destinada para sus elegidos. Vayamos a las Escrituras. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Y lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17. Ahora, hermano que me escuchas, el apóstol San Pablo no alude en este texto al proceso de santificación que sigue a la justificación y que dura toda la vida. Veamos las Escrituras. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos que en el Señor Jesús, que a partir de lo que aprendieron de nosotros sobre cómo comportarse y agradar a Dios, así lo hagan y que continúen progresando. Saben en efecto las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se alejen de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa poseer su cuerpo con santidad y amor y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano, ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto. Como se lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre,
sino a Dios, que les hace don de su Espíritu Santo. Y lo anuncia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hermanos, el apóstol San Pablo no alude a la santificación como lo supone, como una exigencia de la justificación, pues Dios, que inició la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Veamos las Escrituras. A causa de la colaboración que han prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy, firmemente convencido de que quien inició en ustedes la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que yo sienta así de todos ustedes. Y lo anuncia en su epístola a los Filipenses, capítulo 1. Hermanos, pues Cristo es Señor de la historia. Su principio, como lo anuncia Juan capítulo 1, y su final, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, donde aquí el apóstol Pablo agrega nuevos conceptos sobre la misión de los predicadores del Evangelio. Había dicho antes que ellos eran ministros y colaboradores de Dios. Ahora los llama servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, la palabra administrador significa que es el encargado y responsable de toda la casa del Señor, tanto personal como los negocios. Ahora, respecto de su amo, el administrador era un siervo, pero era un supervisor con autoridad. Respecto a los obreros, como lo fue José en Egipto, segundo después del faraón, como lo anuncia Génesis capítulo 41, en este caso, Dios es el Señor. Los cristianos son el personal y lo que los administradores distribuyen son los misterios de Dios, que es el plan de salvación, escondido en Dios y revelado por el Espíritu Santo. Le hablo las Escrituras. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los jefes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para la gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Lo anuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Pues aquí en 1 Corintios capítulo 4 vemos una hermosa definición de la tarea apostólica en consonancia con el Evangelio.
Lo mismo que el Señor Jesús dijo: no ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Lo anuncia Mateo, capítulo 20. Ahora bien, hermano que me escuchas, lo que se pide a un administrador es que sea fiel. La fidelidad a su misión es una exigencia que pesa sobre el predicador del Evangelio. Fidelidad con el Señor, fidelidad con los creyentes y fidelidad al mensaje que debe transmitir. Hermanos, la conducta del predicador depende de su propia conciencia. Vayamos a las Escrituras. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Y lo dice en Hechos capítulo 23. Y en otro lado dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Y lo anuncia en Romanos capítulo 9. Hermanos, como todo el mundo, también el apóstol San Pablo tiene que ser juzgado, pero escogido por el Señor para un servicio de su casa. No tiene que ser juzgado por un tribunal humano. Debe sí obrar de acuerdo a su conciencia, pero aún en el supuesto que esta nada le reprocha, el propio dictamen no es definitivo. El único que al fin de cuentas lo juzga es el Señor. Leamos las Escrituras. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Que no es aprobado el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien el Señor recomienda. Y lo dice en 2 Corintios capítulo 10. Parece que habían acusaciones que hacen pensar que algunos corintios se atrevían a emitir juicios acerca de los apóstoles, lo cual está reservado solamente a Dios para el día del juicio final. ¡Esperad! ¡Esperad! Cada uno recibirá ese día de parte de Dios la sentencia que le corresponda. Nótese que el apóstol San Pablo aquí solo menciona la alabanza. Hermanos, Cristo está firmemente empeñado y quiere que reinemos con Él como su esposa. Por eso, tenemos que luchar para ganarnos el trono. Pero nuestra guerra no es tan cruda. Podemos mirarla incluso en términos románticos. La historia del mundo es la historia de Cristo, que corteja a su iglesia, a su única iglesia, la iglesia católica que Él fundó, que nos conduce gradualmente a nuestra cena de bodas, al banquete del Cordero, que es para nosotros los católicos la Eucaristía. Nos mira como Adán contempló a Eva y dice:
por fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como lo anuncia el Génesis capítulo 2. Hermanos, la iglesia es al mismo tiempo su esposa y su cuerpo, porque en el matrimonio los dos se hacen una sola carne, lo anuncia Mateo capítulo 19. Por eso, hermano que me escuchas, Cristo nos mira y dice: esto es mi cuerpo. Dios dirige toda la historia, aunque los acontecimientos particulares parezcan buenos o malos desde nuestro lado, para guiarnos a la comunión eterna de nuestra cena nupcial. No debemos subestimar el deseo de Cristo de que lleguemos al banquete. Recuerda que es un novio que espera a su esposa. Por eso, las apasionadas palabras que dijo a sus apóstoles son también verdad para nosotros. Cuando dice: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, en Lucas capítulo 22. Tampoco hemos de subestimar el poder del Señor Jesús de llevarnos al banquete. A fin de cuentas, Él es Dios todopoderoso, que todo lo conoce. Lo que quiere y desea es la eterna comunión con la iglesia. Y con toda seguridad es lo que está realizando incluso ahora. La comunión de amor con su iglesia es la única razón por la que Dios se hizo hombre. Derramó su sangre y murió. Y es la primera razón por la que creó el mundo. De ahí que todos los acontecimientos de cualquier época nos han de llevar inexorablemente al acontecimiento que vemos místicamente en los últimos capítulos del libro del Apocalipsis. Puede parecer, pues, que el infierno prevalece en el mundo, pero no es así. Lo repito, no es así. La iglesia está, en cierto sentido, empeñada. Nuestras oraciones, y especialmente el sacrificio de la Santa Misa, son la fuerza que impulsa la historia hacia su meta. De hecho, hermano que me escuchas, en el sacrificio de la Santa Misa, la historia ya ha llegado a su meta. Porque ahí, Cristo y su iglesia celebran su banquete de bodas y consuman su matrimonio. Entonces, ¿cómo deberíamos entender el combate que seguimos manteniendo? ¿Cómo? Si de alguna manera la historia ha alcanzado ya su meta, ¿por qué habríamos de seguir luchando? ¿Por qué? Porque no todo el mundo ha venido al banquete, aunque tú y yo lo hayamos ya hecho. Por eso, tenemos que continuar redimiendo el tiempo para restaurar todas las cosas en Cristo. Acuérdate de que cuando vamos a la Santa Misa, llevamos con nosotros nuestro trabajo profesional, la vida de familia, los sufrimientos y las alegrías. Y todo esto se convierte en sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Durante la celebración de la Eucaristía,
Hermanos, Dios desea que tú y yo juguemos un papel indispensable en la historia de la salvación. Leamos las Escrituras. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y lo dice en Apocalipsis capítulo 22. Date cuenta de que no es solo el Espíritu el que dirige esa llamada a la humanidad, sino el Espíritu y la esposa. ¿Y quién es la esposa? La esposa es la Iglesia Católica. Somos tú y yo. Mientras tanto, nuestro enemigo, la bestia, no consigue nada. Trabaja incansablemente, intimidándonos a veces con su autoridad o su laboriosidad, pero sus esfuerzos son estériles. Es el 666, la criatura instalada en el sexto día, trabajando perpetuamente, pero sin alcanzar nunca el séptimo día, día del descanso sabático y día del culto. Así que la batalla continúa y hemos sido alistados para un servicio activo. Sin embargo, hermano que me escuchas, tenemos que empezar por luchar muy cerca de casa. Nuestros enemigos más peligrosos son los que encontraremos en nuestra propia alma. ¿Y cuáles son esos enemigos? Son el orgullo, es la envidia, es la pereza, es la gula, es la avaricia, es la ira y es la lujuria. Antes de que podamos avanzar contra los enemigos en todo lo amplio de la sociedad, necesitamos identificar nuestros propios hábitos de pecado y empezar a arrancarlos de raíz. Al mismo tiempo, necesitamos crecer en la sabiduría y virtud que nos hace más parecidos a Cristo. Solo podemos avanzar si llegamos a conocernos como realmente somos, o sea, tal como nos ve Dios, Dios Todopoderoso. Cuando el apóstol Juan se encontró con el Cordero de Dios, calibró con precisión la situación y cayó al suelo en humildad. Necesitamos ver la verdad con la misma claridad. Por eso necesitamos ver las cosas a la misma luz divina. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Cuando todo a nuestro alrededor está sumido en la oscuridad. El único camino que tenemos es situarnos en el mismo lugar limpio y bien iluminado en que el apóstol San Juan tuvo su visión. El culto en el Espíritu en el día del Señor, que es al mismo tiempo la ciudad del cielo, donde no habrá más noche, según Apocalipsis capítulo 22. Hermanos, únicamente en la Nueva Jerusalén nos veremos como somos, porque allí seremos sometidos a juicio. Allí leeremos lo que está escrito en el libro de la vida. Es el cielo, pero no necesitamos morir para ir allá. La Nueva Jerusalén es el monte Sión.
es la iglesia de la estancia superior y baja para nosotros en la Santa Misa. Queremos reconocernos o conocernos a nosotros mismos. Así que tenemos que usar bien las partes de la Santa Misa, específicamente, para el examen personal. El rito penitencial, por ejemplo, con su Señor ten piedad y su yo confieso. Esto requiere recogimiento. Requiere un silencio interior que nos permite examinarnos de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y obras. Si queremos estar recogidos, nos ayuda a llegar a la iglesia un buen rato antes de la Santa Misa y empezar nuestra oración. El recogimiento interior nos hará capaces de concentrarnos en la realidad de la Santa Misa, sin prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, ya sean niños que lloran, ya sea mala música o homilías mediocres. Para prepararnos para la Santa Misa, tendríamos que aprovecharnos también con frecuencia del sacramento de la reconciliación, confesando nuestros pecados. Después de hacer un profundo examen de conciencia, acuérdate del consejo de la Didaché, la más antigua guía litúrgica de la Iglesia Católica. Deberíamos hacer una confesión antes de recibir la Eucaristía, para que nuestro sacrificio sea puro. Aunque la Iglesia solo nos exige confesarnos una vez al año, la abrumadora enseñanza de santos y papas es que tendríamos que ir con frecuencia. ¿Cada cuánto es esto? Variará en función de tus circunstancias y del consejo de tu confesor. Sin embargo, hermano que me escuchas, nos vendría bien seguir los buenos ejemplos, sabiendo que la mayoría de los santos se confesaban al menos cada semana y que los maestros espirituales más acreditados aconsejan un mínimo de una vez al mes. Si somos sinceros con Dios, nos encontraremos postrados humildemente en nuestro interior, como lo hizo el apóstol San Juan. Rezaremos con total sinceridad la oración de antes de la comunión. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué vemos cuando estamos a la luz? Vemos que somos pecadores y débiles, pero vemos también mucho más. Vemos que en esta guerra somos, con mucho, la parte más fuerte. En la Santa Misa, invocamos a los ángeles y adoramos junto a ellos, como lo hizo el apóstol San Juan, como sus iguales ante Dios. Pedimos que nos ayuden. Escucha atentamente el prefacio de la Santa Misa, justo antes de cantar el Santo, Santo, Santo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los santos, y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de su gloria. Hermanos, algunas liturgias de Oriente se atreven incluso a contar los ángeles.
1 millar de millares y 10,000 veces 10,000 ejércitos de ángeles y arcángeles. La palabra ejércitos, en este contexto, sugiere una fuerza militar, como legiones o divisiones. La Santa Misa, al parecer, es como el desembarco de Normandía en el terreno espiritual. También invocamos a los santos, distinguiéndolos por su nombre. En el Canón Romano, que es la plegaria eucarística número 1, el sacerdote proclama una larga lista de apóstoles, de papas, de mártires y otros santos. 24, en correspondencia exacta a los presbíteros que rodean el trono de Dios en el Apocalipsis. En la guerra espiritual, los santos son poderosos aliados. Recuerda que en el Apocalipsis la venganza de Dios sigue de cerca las oraciones de los mártires bajo su altar. La antigua liturgia de San Marcos, la asamblea se hace eco de las oraciones de los mártires. Cuando dice: aplasta bajo tus pies a Satanás y toda su maligna influencia. Humilla ahora, como en todo tiempo, a los enemigos de tu iglesia. Pone en evidencia su orgullo. Muéstrale rápidamente su debilidad. Haz que se queden en nada las intrigas malignas que maquinan contra nosotros. Álzate, Señor, y que tus enemigos se atemoricen, y que todo el que odia tu santo nombre sea puesto en fuga. Hermanos, sin duda, tenemos fuerza y poder de nuestra parte. Así lo decimos en el Santo, 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 que cantamos junto con los ángeles en cada Santa Misa. Deberíamos asegurarnos de dar a este canto todo lo que tenemos. ¿Has visto alguna vez un poderoso ejército marchando en formación? Los soldados se mueven con una precisión uniforme y cantan con entusiasmo y confianza. Así es como deberíamos proceder en la liturgia, con confianza, con alegría. No es que lleguemos o que neguemos la fuerza del enemigo. Nos gloriamos en el hecho de que Dios es más fuerte y Dios es nuestra fuerza. Por supuesto que no es suficiente con conocernos a nosotros mismos y a los ángeles. Tenemos que llegar a conocer más y más a Dios. Y esto es una tarea incesante e incesantemente gratificante, porque cuanto más aprendemos acerca de Él, más nos damos cuenta de que le conocemos y de que no podemos conocerle sin la gracia. Creciendo en el conocimiento de Dios, llegaremos a conocer la fuerza infinita y los recursos que podemos pedir en la batalla. Así, debemos prepararnos para la Santa Misa, cultivando nuestra formación doctrinal y espiritual durante toda nuestra vida. Ningún soldado se lanzaría a la batalla sin estar entrenado. Tampoco debemos pensar que podemos vencer a los demonios si estamos flojos en nuestra fe.
Necesitamos someternos a los rigores de un entrenamiento básico, viviendo una vida constante y disciplinada de oración y estudiando la fe a diario, leyendo la Biblia, usando cintas, televisión y libros católicos, especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto es una tarea para toda la vida. Nuestro estudio de la doctrina invertirá el poder cada palabra y gesto de la liturgia. Haremos la señal de la cruz, sabiendo que es el estandarte que llevamos a la batalla. Y ante ese estandarte de demonios, los demonios tiemblan. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que si esta es la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Señor Jesús, que si esta es la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. La buena nueva de tu Evangelio pueda ser recibir. Tenemos la tarea de la buena nueva de tu Evangelio y de implantar. Tenemos la tarea de iglesia en este mundo de Dios que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe. Aumenta mi fe.